iglesia, buenos días. Dios les bendiga en esta preciosa mañana que nos hemos dado cita para exaltar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que preparemos este ambiente de la casa con su familia, haciendo de cuenta que estamos en la iglesia y aunque sí hay una gran diferencia, pero lo que hace la diferencia es la presencia maravillosa de nuestro gran Dios. Saludamos a todas las personas que se están conectando desde su casa a través de esta plataforma digital y todo nuestro respeto y honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a comenzar nuestro servicio orando a nuestro Dios, proclamando esa presencia maravillosa de Dios. Como le dijo Moisés al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Y el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que vamos a orar al Señor con ánimo, sabiendo que nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi buen Dios, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia para dar inicio a nuestro servicio en vivo y doy gracias a Dios por cada familia que desde su casa se ha dado cita para este momento especial de exaltar y bendecir tu glorioso nombre. Señor, tú conoces cada necesidad que hay en la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de las personas, de nuestros amigos que también se conectan. Yo hoy envío una palabra de bendición sobre cada familia. Si hay alguien que está desanimado, oro para que hoy su presencia le fortalezca y le anime, como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Señor, oramos si hay alguna persona que está enferma y que esto imposibilita la libertad para adorar al Señor, envía una palabra de salud, una palabra de bendición sobre cada persona que necesita ese milagro de Dios. También oro por las personas que necesitan un milagro económico, Señor. Tú eres el Dios de los milagros, el Dios que abre puertas, el Dios que va delante de nosotros quitando cerrojos y abriendo puertas, Señor. Y como dice tu palabra, Él es el que en el desierto abre estanques de agua, Señor, y ríos en la soledad. Te damos muchas gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y ha llegado el momento donde vamos a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y allá nos unimos desde casita y vamos a exaltar al Señor en esta mañana.
Bueno, después de este lindo tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, vamos a escuchar hoy la preciosa y bendita palabra del Señor. Y para esta ocasión tenemos con nosotros a un amigo muy especial, y es el pastor Irán Rivera. ¿Quién es el pastor Irán? El pastor Irán es el coordinador de las misiones para 4 países: Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Y hoy tenemos el gusto de tenerle con nosotros compartiendo una palabra muy hermosa. Y bueno, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del sacerdocio desde la casa, desde la familia. Y yo creo que en este tiempo que hemos estado viviendo de pandemia, ha sido una oportunidad para que cada hombre de Dios ocupe su lugar que le corresponde desde la casa, haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos como autoridad espiritual. Y hoy nuestro apreciado pastor Irán nos va a compartir esa palabra que espero va a ser un gran desafío, de gran bendición para todos nosotros. Un abrazo, y con nosotros el pastor Irán. Hola amados, que el Señor les bendiga. Es un gran privilegio el que el Señor me concede poder llegar a ustedes a través de esta prédica, y honrando al Señor por sobre todas las cosas, dando gracias al Señor por las oportunidades que Él nos concede para poder ser de bendición. Un gusto saludar a nuestro pastor Esmeraldo Moreno, a su esposa, a su familia y a cada uno de ustedes, amados hermanos de la Iglesia de Dios, la Casa de Yahvé de Bogotá. Una iglesia preciosa donde ya hemos ministrado, pero que ahora lo tenemos que hacer por este medio. Lo estoy haciendo justo desde una base de operaciones que tenemos en El Salvador, donde estamos acuartelados, estamos encerrados por algunos días mientras pasa esta emergencia mundial, pero desde aquí estamos operando a todo vapor. Así que esperando que pase esto para luego estar presencialmente con todos ustedes. Reciban también mucho cariño y muchos saludos de parte de mi esposa. Ella les manda saludos a ustedes, y estamos orando por Colombia, sabiendo que Dios está visitando Colombia y que a través de Colombia también Dios tiene grandes propósitos para el mundo entero. Amados, qué situación la que nos ha tocado vivir. Bueno, por lo que dicen las noticias podemos darnos cuenta de lo que pasa en cada país, y vemos que de cosa en cosa, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado vivir la destrucción de nuestro país, no solo con esta cuestión de la pandemia, el COVID, sino que también fue destruido por unas lluvias torrenciales hace 2 semanas. Y ahí estamos recuperándonos de esa situación. Ahora recién 2-3 días, si mal recuerdo, en esta semana recién pasada, México sufrió los embates de un terremoto en la parte de Oaxaca. Pero hermanos, estamos en tiempos de cumplimiento profético y tenemos que darle gloria al Señor porque nos toca vivir. No nos alegramos por lo que está pasando, porque hay un drama humano terrible y tremendo, pero sí nos alegramos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Así que hoy es de gran gozo dirigirnos a todos ustedes. Pero antes de predicar y desarrollar el tema que tenemos para ahora, no queremos olvidarnos que Colombia tiene una gran asignación. Colombia tiene la asignación de ser de bendición para muchos pueblos y para muchas naciones que están en 4 países: en China, en India, en Afganistán y en Pakistán. Ahí lo puede buscar usted, por favorcito. Le recomiendo que lo busque en su casita. China, India, Pakistán y Afganistán. Son los 4 países que ustedes tienen asignados para llevar el evangelio. Así que desde ya les recuerdo que tenemos que estar en oración, porque los siguientes años van a ser años de bendición, para así como nosotros recibimos el evangelio, también lo podamos llevar allá a estos 4 países a través de la Iglesia de Dios en Colombia. Acuérdense que Suramérica Norte está compuesta por Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, y hemos distribuido entre los 4 países, varios países donde hay grupos no alcanzados, y a ustedes les tocaron esos 4. Así que por favor no se les olvide, en el nombre del Señor, ¿ya? Y son 20 países los que tenemos que alcanzar entre todos los países de sangre. Así que, hermanos, hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a hablar la santa palabra de Dios, y
Y es un tema, un pensamiento bastante importante, el sacerdocio desde el hogar. Y vamos a meditar con él de una manera sencilla, de una manera accesible para todos nosotros, pero espero en el Señor que cada uno tenga sus oídos físicos y sus ojos físicos listos, su corazón también, pero también sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, su entendimiento listo para recibir la palabra. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Cuando hablamos del hogar, pienso que hemos estado hablando bastante de esto, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque en estos días, en medio de todas estas circunstancias, parece ser que los hogares, aunque se dice que han habido situaciones complejas, pero la mayoría de hogares cristianos entendieron que Dios nos estaba dando una oportunidad más para cohesionarnos, para unirnos. Pero bueno, fíjense que hablando de los hogares, el hogar tiene que ver con la familia. Y la familia es la primera institución creada por Dios. Dios ha instituido 3 grandes instituciones. La primera es la familia, y de ahí es que hablamos de la conformación de hogares, de la familia nuclear, etcétera, etcétera. También hablamos de naciones, que es la segunda institución establecida por Dios. También hablamos de la iglesia. Entonces, las familias están en las naciones, la iglesia está en las naciones, está compuesta por familias. Lo que quiero decir es que al ser la familia la primera institución establecida por Dios, nos da la idea, y que así es, podemos aseverarlo, que la familia reviste de suma importancia para Dios. Y desde allí es que viene y se conforma el hogar. Y en el hogar ya estamos hablando de papá, mamá, hijos. Y estamos hablando de un matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos. Porque por ahí andan hablando que un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, y uno que era mujer ahora que se ha hecho hombre, se puede casar con una mujer que antes era hombre, y bien raro esas cosas, ¿no? Pero nosotros creemos en el matrimonio establecido según los parámetros que están aquí en la santa palabra del Señor. Hombre y mujer así nacidos, y desde ahí es que el Señor da la oportunidad de la procreación, para participar con él en que el hombre en que los seres humanos se puedan multiplicar. Así que estamos hablando de que Dios instituye la familia, pero cuando se organiza la familia es que aparece el hogar. Y si usted revisa las Sagradas Escrituras, el hogar como tal, la familia como tal, tiene vital importancia para Dios. En el Antiguo Testamento nos encontramos cómo Dios trató con las familias, con los jefes de hogar, tanto hombres como mujeres, y también con los hijos. Y en el Nuevo Testamento también encontramos señalamientos precisos. Y en el capítulo 11 de Deuteronomio, aquí hay un pasaje muy famoso para todos nosotros, y que lo hemos leído muchas veces, pero que tiene vigencia a esta fecha. Estamos en Deuteronomio capítulo 11. Yo quiero tocar el versículo 19 que dice, bueno, si quieren, leamos el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y luego sigue diciendo, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Bueno, ahí viene enseguida lo que es la bendición. El Señor les dice, si ustedes hacen esto van a ser bendecidos. Amados, qué importante, cuando hablamos del sacerdocio, estamos hablando de una figura, estamos hablando del sacerdote, de una especie de lo que nosotros comúnmente conocemos como un intercesor entre Dios
y el hombre. Y cuando vemos el Antiguo Testamento nos encontramos con un pueblo al que se le instituyó el sacerdocio arónico. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos dice en 2 Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros, una de las tantas, dice ahí, ustedes son real sacerdocio. O sea, a este pueblo, a esta iglesia, el Señor nos ha conferido esa dignidad de ser real sacerdocio. Y nos da esa dignidad de ser, vamos a decirse, intercesor entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Es como traer a Dios mismo, la gloria de Dios a nuestros hogares y a nuestras familias. De ahí que reviste de vital importancia entender esa maravillosa responsabilidad. Y debo decirles algo, que la mejor manera con que nosotros podemos traer a Dios a nuestra familia y a nuestra familia llevarla a Dios es a través de la palabra, a través de su santa palabra. Estábamos hablando de la ley en Deuteronomio, pero cuando nosotros hablamos en nuestro tiempo, estamos hablando de toda la Biblia, estamos hablando de todas las escrituras, estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios, estamos hablando de que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se revela Dios mismo. Esa palabra revelada está aquí en la Biblia. Entonces, qué importante es, para comenzar, que nosotros podamos dar palabra de Dios a aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero particularmente a aquellos que están dentro del seno de nuestro hogar. Mire, aquí dice, lo primero dice, pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Wow, ¿por qué? Porque eso le va a permitir a usted estar consciente, estar convencido y tener una gran convicción. No es algo solamente que quedó en la mente, no es algo que está ahí como un consejito más. No, es algo que usted está convencido y que usted disfruta. Entonces, por lo tanto, usted se mueve con esa convicción. Pero además aquí había algunas cosas que tenían que hacer los israelitas. Los ataréis como señal en vuestra mano, serán por frontales en vuestros ojos. También dice, esto es importante, lo enseñaréis a vuestros hijos, van a hablar de ellas cuando te sientes en tu casa. Ojo, atención a esto, esta listita que está aquí en el versículo 19, y las enseñarás a vuestros hijos. ¿Qué estamos enseñando nosotros hoy día a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando nosotros en el seno del hogar? ¿Qué palabra están escuchando nuestros hijos? ¿Qué está saliendo de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón? ¿Qué están escuchando nuestros hijos hoy por hoy? Pero así dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando nos sentamos en nuestra casa, ¿qué hablamos con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo gastamos para hablar palabra de Dios con nuestros hijos? Lastimosamente, bueno, algunos ni tienen tiempo para hablar con sus hijos, qué triste, pero algunos otros solo hablan de deporte, hablan de negocios, hablan de las cosas que tienen que hacer con las herencias, hablan de los estudios, hablan de cualquier cosa y no sacan tiempo suficiente para estudiar la palabra del Señor. Así que en la casa hay que estudiar la palabra de Dios. Cuando andes por el camino, ¿qué hablamos con nuestra gente o con nuestra familia cuando vamos por el camino, con nuestros hijos? Ojo, ¿qué estamos hablando cuando vamos a la playa, al centro comercial, a la montaña, cuando vamos a visitar a alguien? ¿Estamos hablando palabra de Dios? Cuando te acuestes y cuando te levantes, qué grave sería que a algunos ni siquiera oran para acostarse, ni mucho menos después de levantarse, va y dice cuánto más vamos a tener para estudiar palabra. Quiero testificarles que, cuando yo llegué a la universidad y que ya entré a estudiar, allí fue mi mayor peligro de perderme. Yo no tuve problemas con el mundo, con andar en los bares, en las discotecas, en las fiestas, en los carnavales, en todas esas cosas, en el licor, en las drogas, nada de eso. Pero cuando llegué a la universidad comencé a tener algunas luchas, algunos ataques, quizás no luchas, sino que algunos ataques fuertes desde la filosofía, desde algunas cosas que atacaban la fe. Pero ¿saben qué fue lo que me guardó? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una mujer
Hubo una mujer y un hombre que se dedicaron a meterme palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Ellos son pastores y son maestros de Biblia, pero lo hicieron como padres, mi papá y mi mamá. Ellos me metieron palabra de Dios. Y les quiero contar algo. A la edad de como de 12, 13 años, ya me podía incluso bastantes versículos de la palabra del Señor. Creo que me podía unos 3,000 versículos de la palabra, me sabía bastante. Ese fue el mejor tiempo antes de los 12, 13 años en los que yo aprendí la Biblia, textos enteros, pasajes enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue entonces, qué importante es que mis padres me hayan dado palabra. Entonces, ¿por qué estoy dándole énfasis a la palabra? Porque cuando nosotros damos la palabra de Dios a nuestra familia, es Dios mismo el que se hace presente en nuestra familia. Óiganlo bien. Y podríamos enumerar algunas responsabilidades como los padres pueden ejecutar el sacerdocio, pueden llevar a cosas que los padres deben hacer en la casa. Pero la más importante es meter palabra de Dios, entender, conocer al Señor. Miren, porque nosotros no podemos hablar lo que no hemos visto y lo que no hemos oído. Es lo que dice Juan en una de sus cartas generales, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, porque no podemos hablar de lo que no conocemos. Hay gente que habla del presidente de la República, habla del presidente de otros países, pero hablan por reverencia. ¿Cuándo han comido con ellos? ¿Cuándo han andado con ellos? ¿Cuándo le han dado la mano? ¿Cuándo han estado trabajando con ellos? Nunca. Nunca, solo por referencia. Así hay mucha gente, lastimosamente, que también solo conoce a Dios por referencia y todo eso. No, amados, nosotros conocemos a Dios porque Él vino a nuestras vidas y Él mora en nuestras vidas y se ha revelado a nosotros. Y eso garantice usted, conocer a Dios, conocer su palabra, para que usted pueda darle palabra de Dios a su familia. Mire, y el futuro algunas veces no va a ser halagüeño, van a haber piedras, van a haber estorbos en el camino, pero la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, alguien que tiene la palabra no va a tropezar, no va a tropezar. Y, ojo, si en algún momento esta persona tropieza, cae, pero va a recordar la palabra. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Amados, hay varias cosas que podríamos mencionar en este momento acerca de cómo llevar a cabo las tareas en el hogar para guiar particularmente a los hijos. Uno, los padres deben enseñar la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7, la palabra dice: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Palabra de Dios, palabra de Dios. También hay que guiar a los hijos, Oiga bien, primero enseñar, también guiarlos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También hay que proveer para los hijos. Si ustedes revisan 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, dice que, vamos a ver, Pablo está hablando de alguna otra cosa ahí, pero yo quiero hacer una aproximación con este versículo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En buen sentido voy a decir esto: los padres no tienen que estar esperando que los hijos sean por ellos. No, está bien, los hijos tienen que honrarlos y tienen que bendecirlos en su momento, hacerse cargo de ellos en la ancianidad, pero quienes deben atesorar para los hijos son los padres. También deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No se le olvide amonestar a sus hijos, no se le olvide estorbar a sus hijos, no se le olvide exhortar a sus hijos, no se le olvide. ¿Sabe por qué? Tenemos el caso de Elí, tenemos el caso de Samuel, grandes siervos de Dios que registran la palabra en el Antiguo Testamento. Uno fue sacerdote y el otro fue profeta y juez, pero vemos que sus hijos
terminaron mal porque ellos no estorbaron a sus hijos. Hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. También una de las maneras como ejercer el sacerdocio es controlar, llevar un control y gobernar bien la casa. ¿Por qué hablamos de gobernar bien la casa? No estamos hablando de mandar, que el hombre manda o que la mamá manda y que los hijos tienen que obedecer, o desde el hombre viene que el mando y la jefatura y él es el que tiene que mandar a todos y la mujer incluso tiene que obedecer. No, estamos hablando de articular, de hacer funcionar bien la familia según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Así que, amados hermanos, qué importante es hoy día que nosotros ejerzamos este real sacerdocio, que esta dignidad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y quiero ir a primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, traigamos a Dios a través de su palabra a la familia. Conectemos a nuestra familia con el Señor, con Dios, a través de su palabra. No dejemos de cumplir nuestras responsabilidades. Padres, ahora yo me he dedicado a hablar a los padres un poquito. Bueno, no es que así puntualmente, pero prácticamente ese ha sido el espíritu y el enfoque de esta reflexión. Pero cuando hacemos funcionar el hogar conforme a los patrones bíblicos y que la familia funciona conforme a la palabra de Dios, los padres hacen bien su trabajo. Los hijos hacen también muy bien su trabajo. Las esposas, los esposos, todos hacen bien su trabajo. Los padres gobernando correctamente, guiando correctamente el hogar. Los hijos honran a los padres. ¿Y sabe qué pasa? Comenzamos a ser de bendición para otras personas. Porque la gente comienza a preguntar y comienzan a decir: bueno, ¿y cómo funcionan ustedes? ¿Cómo es que se ven ustedes un hogar estable, una familia estable, unos hijos estables? ¿Cómo es que después de aquel problema que ustedes tuvieron, cómo es que salieron adelante? Es porque tuvieron en cuenta a Dios y tuvieron en cuenta a su santa palabra. Amados hermanos, la gente va a escuchar de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y va a querer ser como ustedes. Y es ahí donde ustedes van a poder ser esos intermediarios, van a poder ser esos conectores entre esa persona y Dios, porque ustedes los van a llevar a la Biblia y esa gente va a conocer al Señor. Así que, amados, hoy día la familia, el hogar, con todas sus formas que tenemos, el hogar, ese hogar establecido por Dios, esa familia establecida por Dios, está bajo ataque. Y está bajo ataque, ¿saben por qué? Porque es una institución establecida por Dios. No permitamos que nuestros hogares entre el enemigo y nos gane ventaja. No lo permitamos. Tenemos al Señor, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tenemos su santa palabra, tenemos el conocimiento de Él. Así que, amados, no permitamos que el hogar se desbalancee, que se destruya y por no hacer lo básico, por no hacer las cosas básicas, ir a la palabra. Y bueno, estamos en la palabra, aparte de lo que van a hacer los padres para guiar a los hijos, aprenderemos a orar juntos, aprenderemos a tener un altar familiar juntos, aprenderemos a contar de las maravillas del Señor juntos, aprenderemos y por sobre todas las cosas también aprenderemos a estorbar a aquellos de nuestra familia que no están haciendo bien las cosas, porque a veces porque tenemos un poquito de miedo, tenemos un poquito de temor, que es mi hijo, es mi padre, es mi hermana y no le puedo decir nada. De todas maneras, cada quien va a dar cuenta. Quiero decirle que también por callar la reprensión, por callar la exhortación, por callar esa voz profética, también el Señor nos lo va a demandar. Amados, desempeñémonos en nuestra familia y en nuestro hogar conforme a la palabra del Señor. ¿Se puede? Sí se puede. Y queremos decirles que los que hemos ido a la Escritura no luchamos mucho, sino que tratamos de entender la Escritura y ahí nos vamos guiando. No estoy diciendo que no hay problemas, que no hay dificultades, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso, sino que lo que quiero decir es que es más fácil
es más fácil resolverlos cuando tenemos a Cristo como el centro, al Espíritu Santo como el que nos vivifica y a la palabra que nos revela a ese Dios todopoderoso. Que el Señor les bendiga y esperamos que esta preciosa iglesia, la Casa de Yahvé de Bogotá, tenga familias fuertes, hogares cuyas casas sean casas de Dios y puertas del cielo. Permítame orar. Señor, usted es bueno. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos habla. Señor, estamos hablando del sacerdocio, de cómo conectarnos contigo, cómo conectar nuestra familia contigo. Y nosotros entendemos que lo mejor es a través de tu palabra, porque ahí tenemos la revelación completa, tenemos instrucciones completas. Te ruego que bendigas a cada hogar, a cada familia, a los jefes, a las jefas de hogar, de la iglesia, en la casa de Yahvé. Bendícelos, prospéralos, aquellos que están pasando dificultades, aquellos que tienen dudas sobre el futuro, aquellos que están llorando por una situación con un hijo, con un padre, con una hija, con una madre. Te ruego que resuelva, que intervengas a esas familias, Señor, porque son tuyos, son tus hijos y ninguno de los que nos has dado se va a perder, Señor. Proclamamos eso en la iglesia, la casa de Yahvé de Bogotá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gozo dirigirnos a ustedes. Oren por nosotros, por mi esposa y por este servidor. Y que Dios bendiga a nuestro pastor Esmeraldo, a su esposa y a toda su familia y a cada uno de ustedes. Seguimos en contacto. Bendiciones. Muchas gracias por esa palabra que hoy ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y como bien lo dijo el pastor, estaremos pues en contacto. Es una persona que siempre ha estado muy disponible para visitar a cada uno de nuestros países y bendecirnos y animarnos para que podamos convertirnos en los misioneros que Dios quiere, seguro que el Señor estableció en su palabra. En Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así que estamos llamados para ir a las naciones. Hasta una nueva oportunidad y que Dios les bendiga ricamente. Hola amiguitos de la casita de papá. Les tengo dos super noticias. La primera es que el día de hoy no vamos a tener clase. Y la segunda es que dentro de 8 días vamos a estrenar un nuevo horario. Así que los espero por Meet a las 11:30 de la mañana, muy dispuestos a escuchar nuestra clase. Nos vemos. Chao, niños.